en este momento nos acompaña Kelvin Pimentel. Kelvin es un ex ministerio público, abogado en ejercicio en el área penal, conocedor de las normas penales y de los procesos penales, pero además, recientemente, de lo cual quiero felicitarlo públicamente, fue designado como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Nordestana. Así es que muchos éxitos y nada, puede contar con la experiencia que hemos acumulado en todos estos años, ¿verdad? Porque además fue uno de mis mejores alumnos en la UAS. Kelvin. Amado, buen día, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo tú estás? Buenos días. Placer, Kevin, tenerte por acá. Estamos bien, Qué bueno, en la lucha, ¿verdad? Mira, un código penal que se aprueba y en medio de la vacation legis de un año le hacen una modificación. Sí, cosas más pasan en este país. ¿Cuál es tu visión de esa norma tan importante para la sociedad dominicana? Bueno, hemos sido críticos de ese código penal y hemos hecho algún tipo de opinión en el pasado en relación a ello. En virtud de que, como toda norma, cosas que están bien, algunas cosas que están mal. Nos parece bien de ese código penal la parte general, porque hay que entender que un código tiene una parte general y una especial. La parte general es donde están básicamente las intenciones del legislador, sus principios que van a orientar todo lo que es la norma y las figuras que van a ser comunes, se van a aplicar a todos los tipos penales. El principal problema que siempre hemos visto de este Código Penal es el divorcio entre la parte general y la parte especial. Porque por un lado, nuestra Constitución parte de la idea de que las penas no son castigos, sino que son un medio para poder rehabilitar a un ciudadano que se equivocó, sería de la pena. No es castigarlo, sino ver si alguien que se equivocó puede ser sometido a un tratamiento penitenciario y ver si podemos recuperar algo de él. Entonces, integrarlo otra vez a la sociedad. Eso crea una tendencia hacia la reducción de penas y buscar otros mecanismos de convencer al ciudadano de que lo que hizo está mal. Entonces, cuando vamos a la parte general del Código Penal, tenemos entonces nuevas formas de participación del hecho punible, la autoría, la coautoría, tenemos la complicidad, el principio de lesividad, que es muy importante, y otros aspectos que aplicarán de forma general. Pero cuando vamos a la parte especial, entonces vemos que esto tiende a chocar con la Constitución, porque ahí tenemos infracciones con penas realmente muy altas, tipos penales muy abiertos, que es una crítica en las normas penales. Un tipo penal no puede ser abierto, tiene que ser cierto, preciso, en un lenguaje tan llano que cualquier persona, aun sin ser abogado, lo pueda comprender. Y muchos tipos penales que hay que hacer como un gran análisis para poder deducir cuál es el bien jurídico. Y eso es sumamente importante en un Estado social y democrático de derecho, porque cada tipo penal se justifica en la protección de un derecho fundamental. Y uno no encuentra muchos de esos tipos penales así tan abiertos, vagos y difusos, qué era lo que andaba buscando el legislador en cuanto a protección. Debe ser que, si en el Código Penal anterior se dice el que con fraude sustrae lo que no le pertenece, está claro que lo que se quiere proteger es la propiedad. Eso es una frase en ese Código Penal y no hay que ser abogado para entender que lo que se procura proteger en ese caso es la propiedad. Pero hay tantos tipos penales como uno que yo veía y analizaba en una clase, donde se dice que porque yo me tomo una fotografía con usted, no le pida permiso a usted para subirla y eso constituye una infracción. Uno se pregunta, bueno, pero si el principio de lesividad es lo que justifica la norma penal, en la medida que una conducta afecte un bien jurídico o lo ponga en riesgo de forma concreta, ¿cuál es el bien jurídico de forma concreta que se daña con subir una fotografía de otra persona? Entonces, ahí esa es la principal crítica que le vemos a ese código, que pareciera estar en contra de las intenciones del legislador en la Constitución, al colocar muchos tipos penales que son vagos, abiertos, que no son necesarios, que no corresponden realmente a nuestra realidad social, por un lado, y por otro lado, con penas excesivas de cada tipología. Debió haber una gran reducción de penas, y a pesar de que el Código Penal incorpora un sistema de pena nuevo, donde se colocan muchísimas medidas sociales, básicamente, de reinserción que acompañarán al imputado luego de cumplir la pena privativa de libertad, si ya se agregaban esas penas accesorias en el Código Penal, lo correcto es que la pena privativa de libertad por lógica redujera para que entonces tener espacio para poder aplicar ese tipo de sanción. Imagínense una persona de 30 años que sea sancionada por el cúmulo de penas hasta 60 años. De 30 años y que te pongan una pena de 60 años, ¿en qué momento te vas tú a reintegrar en la sociedad? A los 90 años. Se te está condenando a morir en la cárcel. Entonces, la parte especial del código parece convertirse en una guillotina
de la intención del legislador en cuanto a la pena. Y es realmente un ensayo funesto desde el punto de vista legislativo. Y todo, me parece a mí, que ese ensayo funesto es la prueba del fracaso del Estado en materia de prevención. Porque las penas, incluso lo dice mucho Zaffaroni, un autor de derecho penal argentino, hace referencia a él, que finalmente el derecho penal para prevenir no es tan bueno, porque el derecho penal interviene cuando ya la infracción se cometió. Correcto. Entonces, ¿qué prevención? Entonces, agregar tantos tipos penales innecesarios, aumentar las penas para que la gente le coja miedo, supuestamente, a delinquir, es una prueba de que el Estado realmente en su política de prevención ha fracasado. Kelvin, tú que tienes la oportunidad de representar personas que están involucrados en diferentes tipos de delitos y que como abogado litigante tienes la oportunidad de conocer la historia, que generalmente el público no conoce y a veces los jueces tampoco la conocen porque no le llega, pero ustedes sí, porque generalmente se tratan con los familiares. A veces el propio imputado se abre y cuenta su historia y tú conoces básicamente al individuo de manera particular. ¿Entiendes que en la República Dominicana es prudente el aumento de la prueba, de la pena más bien? Y si eso va cónsono con lo que tiene que ver con la parte de la criminología, es decir, lo que provoca, lo que lleva al individuo a cometer el hecho. ¿Entiendes tú que es factible el aumento de pena o la reducción de ellas? Yo entiendo que no, porque como le decía, la idea de sancionar con penas no es que la pena sea un castigo, sino que la pena tiene varios fines, un medio de prevención, pero un medio de prevención, digamos, terciario, porque ya cuando los demás mecanismos de prevención han fallado, entonces interviene el derecho penal. Entonces, la pena intenta reintegrar a alguien que ya cometió un error para que se incorpore a la sociedad. A veces discutimos en los tribunales los criterios para la determinación de la pena y siempre hemos dicho que hay dos momentos en donde importa quién es una persona en un proceso penal. Cuando le van a imponer medidas de coerción, que se verifican sus arraigos, y cuando se le va a imponer una pena. No es lo mismo que yo cometa un homicidio a que lo cometa alguien que está en constante conflicto con la ley. Se da a entender que si yo soy un ladrón, por decirlo de alguna manera, alguien que me ha dedicado al delito y en función de eso acabo con la vida de una persona, yo necesito mayor tiempo en un centro de reclusión para yo reeducarme, para resocializarme y para agotarse un proceso de reinserción social. Sin embargo, nosotros, que somos, digamos, personas que hemos tenido el privilegio de acceder a una buena educación quizás y formarnos, podemos cometer en un ataque de ira como cualquier persona una infracción. Hay muchos casos en donde por una gallina un vecino ha matado a otro, donde por un pan y un salami un amigo ha matado a otro, y ellos no son necesariamente delincuentes porque no se dedican al delito. Ese tipo de personas no necesitan 40 años de prisión, ni 30 años de prisión, ni que se le cuente cada año en un sistema de cúmulo de penas para entender que con un espacio de tiempo razonable ellos pueden resocializarse en un centro y reintegrarse. Y demás, como dice la misma criminología, al final lo que tenemos que intentar entender es ese individuo para ver realmente los factores internos y externos que lo llevaron a cometer algún tipo de infracción. Y yo creo que es ahí donde debería enfocarse más el Estado, en ver de qué lugares se están cometiendo la mayoría de las infracciones, intentar estudiar los elementos internos y externos de esas comunidades para ver qué está sucediendo, por qué están pasando las infracciones y enfocarse en esa prevención. El aumento de penas realmente no genera un efecto disuasivo como tal. Precisamente esa tesis la sostiene el compañero Amado José Rosa respecto al tipo penal del feminicidio, que Sí, ya está tipificado en el Código Penal, que de hecho con un aumento de la pena. va a generar mucho debate porque el feminicidio que se coloca en el Código Penal no es el feminicidio que la gente pidió. Correcto, pero con relación a este tipo penal y el aumento de la pena, establece el compañero Amado José Rosa en su tesis que él no es un delincuente como tal. Y, No y lo es lo es. que No, se no lo convierte es. en delincuente en un momento específico, Sí. ¿verdad? Pero sin embargo, el legislador dominicano le ha aumentado la pena Sí. por este crimen. ¿Tu opinión al respecto? Como comparto la tesis de Amado, porque delincuente es quien hace del delito su oficio. Exacto.
ser delincuente. Porque los delitos se cometen por temas pasionales, o sea, por circunstancias que activan emociones en un momento para percibir beneficio económico. Quien comete el delito para percibir beneficio económico, ese es el delincuente. Todos podemos cometer en un momento determinado un delito. Eso, cometer un delito no nos vuelve delincuente. Ni siquiera la comisión del delito como tal nos hace un delincuente. Por eso ese tipo de personas que cometen ese tipo de infracción de manera ocasional, circunstancial, muchas veces pasional, el aumento de la pena no es un efecto realmente disuasor, porque nadie anda por ahí matando mujeres, nadie anda haciendo eso, es un tema que pasa de forma circunstancial. Ahora, quizás en las infracciones que si estén relacionadas con la percepción de recursos a raíz de delito, quizás puede estar un poquito más justificado. Pero en ese tipo de casos lo que hay que identificar es qué pasa en los sectores, qué tienen en común todos los sectores donde han salido mujeres que han perdido su vida a manos de hombres. A veces existe algún tipo de fenómeno social atribuible a la falta de educación, a un tema cultural, a un tema de conciencia, identificar qué está pasando ahí para entonces intervenir en ese tipo de lugares. Por ejemplo, si hacemos un levantamiento de que los feminicidios de San Francisco de Macorís han sido todos en barrios, por decirlo de alguna manera, y que ninguno ha pasado en zonas que estén urbanizadas, tenemos entonces que intervenir en esos lugares, intentar entender qué está pasando ahí, quizá el nivel de educación de los imputados, de las víctimas, las circunstancias en las cuales se juntaron en una razón sentimental, y quizá eso pueda ser más útil que el incremento de la pena en un código penal, entiendo yo. Y, mira, aunque es muy técnico lo que te voy a preguntar, pero me gustaría saber lo siguiente. ¿Tú crees que el código se inclina más hacia el derecho penal del enemigo que hacia el derecho penal de acto? Sí, creo que sí. Deberíamos explicar brevemente cada una de las cosas para que la gente entienda, porque no todo el que nos está escuchando es abogado. Es abogado, exacto. Sí, es así. En el derecho penal del enemigo se sanciona más a la persona, al individuo. Y en el derecho penal de acto, como dice, se intenta sancionar más lo que es las circunstancias de los hechos. Por ejemplo, en países como España, cuando hacen las investigaciones de los casos penales, investigan más que el hecho a la persona. Exacto. Se enfocan más en la persona. Sin embargo, en el Código Penal anterior que teníamos, nos enfocábamos más en un derecho penal de acto. Pero las infracciones eran con penas más leves, y además se tomaba mucho en cuenta las circunstancias en las cuales pasaban los hechos. Exacto. Para poder reducir la pena. Ahora pareciera ser que se tiene un enfoque completamente diferente. Así es. Y no es una mejoría. Realmente ha sido muy criticado la figura del derecho penal del enemigo. Así es. Un elemento que penosamente no se aplica en la mayoría de los países del mundo, que es precisamente la evaluación criminológica del imputado, sí. E incluso hasta de la víctima. Su perfil criminal. Exactamente. ¿Entiendes tú que hace falta incluir dentro de los procesos penales que el tribunal conozca quién es el individuo, de dónde viene? Porque lo que hemos estudiado la psicología criminal, lo primero que nos enseñan es a estudiar el perfil del individuo. Y ejemplo de ello es, por ejemplo, el Chapo Guzmán. En la maestría que nosotros desarrollamos, lo primero que me hicieron fue, investígueme al Chapo y hágame un perfil criminológico de él. Y cuando tú encuentras la vida del Chapo desde niño, no podía ser otra cosa que lo que hizo, porque ese era en su hábitat, eso era lo que había. Solamente que él lo multiplicó, ¿verdad? Entonces, ¿crees tú que hace falta esa vinculación y ese conocimiento por parte de los tribunales de quién es el individuo y quién es la víctima, ya a nivel profesional? De hecho, el Código Procesal Penal, en los criterios para la determinación de la pena, manda al juez a observar quién es el imputado. Lo manda a observar dónde sus vínculos familiares, sociales, culturales, el entorno donde pasó el hecho, la dependencia familiar del imputado de otros individuos, el efecto futuro de la pena en relación a su situación actual. O sea, manda al juez a observar eso. Muchos abogados, lamentablemente, no se enfocan en probar esto en los tribunales. Nosotros, en donde trabajamos, hemos intentado asumir eso como una estrategia de presentarle al tribunal a quién le va a aplicar la pena. No importa lo atroz que sea un hecho, porque podemos cometer hechos atroces de forma pasional, circunstancial. Sí. Siempre hay que ver a quién se le va a aplicar la pena. Y nuestro sistema sí importa, el Código Procesal Penal sí lo dice. Pasa que es una herramienta que se usa poco. Incluso hay una figura de la división de juicio, que es enfocada precisamente... Asesura, le llaman. Asesura, exacto, de juicio. Que es enfocada precisamente en eso, en que podamos discutir, por un lado, si él es culpable. Ahora vamos entonces a utilizar unas técnicas especiales de investigación para reconstruir quién es el imputado y usted como juez sepa a quién usted le va a aplicar la pena. Eso está. Lo que pasa es que es una figura poco recurrida. Incluso el Poder Judicial
se está organizando con una especie de mesa técnica para poderla colocar a disposición de los abogados, para que puedan utilizar técnicos en esa área, donde si es necesario investigar a la persona, hacer levantamiento, trabajos sociales, se pueda hacer y jueces puedan saber a quién le van a aplicar la pena. Bueno, yo pienso que hay que comprometerte para que esté con nosotros, si no la próxima semana, la semana subsiguiente. No, porque este es un ustedes tema quieran. muy largo y el tiempo no nos favoreció en este momento. Como tú comprenderás, ya estamos sobre el tiempo. Así es que te agradecemos infinitamente A ustedes tu presencia por la invitación. y a Placer. ustedes, señores, habernos escuchado durante estas 2 horas de programa.